dispuesto a que se grabe la clase. Pues yo creo que me tocaría sacarlo, ¿o qué? Porque si no está dispuesto a estar en la grabación, o no sé, me toca preguntar. Eso es una cosa que voy a preguntar. Que nunca me ha sucedido, pero pues, en teoría estamos en un país libre y democrático, ¿no? Entre comillas. Bueno, ese es otro tema del cual hablaremos después de la política y la química. Bueno, entonces vamos a hablar de esto en este sentido. Bueno, muchachos, entonces en la última clase comenzamos hablando acerca de lo que son las sales. Esperen un momentico. Antes de confirmar, la última vez tuve como problemas de audio con ustedes. ¿Me están escuchando bien en este momento? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, entonces básicamente tenemos esto aquí. Un segundito, voy a borrar esto. Desconecto esto aquí. Bueno, entonces vamos a seguir hablando acerca de las sales. ¿Sí? Acerca de las sales como tal. Esto porque está así. Acerca de las sales. Bien, entonces en la última clase estábamos hablando acerca de las sales. En cierta medida, ¿no? Estuvimos hablando acerca de lo que son las sales. Y esas sales, pues casi la mayoría decíamos que en la industria química, pues básicamente vamos a tener esas sales allí en cierta medida. Bien, esas sales, entonces decíamos la última vez que son obtenidas del suelo, ¿cierto? Son obtenidas del suelo. ¿Sí? Si miro un poco la cadena de cómo vienen, pues la mayoría son extraídas del suelo, o llamémoslo de recursos naturales. Recursos naturales. ¿Sí? Entonces la mayoría son extraídas del suelo y de recursos naturales. Y básicamente, después vamos a obtener, a partir de eso, vamos a obtener algo que se denomina los productos químicos básicos. Los productos o las sustancias básicas, llamémoslas así. ¿Sí? Las sustancias básicas. Entre las sustancias básicas, pues básicamente vamos a tener los óxidos, ¿cierto? Los óxidos. Vamos a tener. Listo, porque está molestando. Déjenme desconecto un momentico la pizarra. Bueno, mientras soluciono la pizarra, pues sigo hablando mientras tanto. Entonces, básicamente tenemos esas sustancias básicas, pues son las que hemos visto como tal, los elementos en su estado natural, algunos óxidos a partir de bases, algunos óxidos a partir de no metales, y esos óxidos entonces volvemos a nuestro cuento de que en presencia del agua, pues tienden a formar ácidos o bases. Estos se purifican en la industria, se purifican en la industria. Ah, pasó, es que claro, está desconfigurado esto. Entonces se purifican en la industria y podemos obtener ácidos y bases con cierta concentración. Ya hablaremos de la concentración. Cuando estamos hablando entonces de la concentración, a ver, hacemos algo de esto acá. A ver. Lápiz, clic derecho, de modo que se mantenga desactivado. Ya. A ver si ahora sí me funciona. Listo, ahora sí. Ahora sí ya me dejaron hacer bien acá porque esto aquí no estaba
generando unos trazos que no son. Bueno, ya, ahora sí, entonces, qué pena con ustedes, problemas técnicos, recomenzar. Entonces, bueno, tenemos entonces en el suelo que esos obtenemos lo que son óxidos, eh, óxidos, lo que son bases, lo que son ácidos y lo que son básicamente las sales, ¿no? Como sustancias químicas en ese sentido. Se está escribiendo muy raro esta pizarra esta noche, ¿no? ¿Qué pasa? El sensor está como molestando. Bueno, entonces esos óxidos, esas bases y esas sales, pues tienen todos, ¿qué cosa? Una aplicación industrial. ¿Una aplicación qué? Industrial. Pero no solamente aplicación industrial, también tienen aplicaciones en salud, ¿cierto? Y entre otras cosas como tal. Dentro de las sales, entonces veíamos que la mayoría entonces vienen de forma sólida. ¿Listo? De forma sólida. Y estas tienen una característica, es que también tienden a hidratarse. Tienen algo que se denomina, tienden a hidratarse. Hidratarse, ¿listo? ¿Cómo así que hidratarse? Vamos a ver ese concepto de las sales. Entonces voy a generar un nuevo documento. Creemos un nuevo documento para ya pasar a a otra sección como tal. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esas sales como tal? Entonces yo les decía la vez pasada, por ejemplo, si yo tengo el cloruro de sodio, NaCl, ese cloruro de sodio, entonces cuando ingresa al agua, cuando ingresa al agua, entonces, en teoría, su naturaleza, su estado es que sólido. No, ¿por qué quiere escribir así esto? Su naturaleza es que sea sólido. Listo. Cuando ingresa allí, entonces decíamos, forma un cation y un anión. El cation, ¿más qué? Más el anión. ¿Listo? Y yo les decía, entonces estos que están allí son los responsables de interactuar con el agua, van a interactuar con la molécula del agua. ¿Cómo es la molécula del agua? Entonces la molécula del agua, H2O, básicamente, H2O, pues si yo la dibujara, entonces acuérdense que este sería ¿qué cosa? El compuesto, ¿cierto? Una cosa es hablar del compuesto y otra cosa es hablar de ¿qué cosa? De la molécula. ¿Qué diferencia hay entre un compuesto y una molécula? No sé si eso lo recordarán, creo que ya lo expliqué o no. Básicamente la molécula es la estructura de cómo está hecho ese compuesto, ¿no? Entonces aquí yo digo que esta es más o menos la molécula del agua, donde los dos hidrogeniones están enlazados con el oxígeno, ¿cierto? Para formar ese hidrógeno. Pregunta, ¿qué tipo de enlace es este de acá? ¿Este enlace qué tipo es? Covalente.
¿Cómo lo sabemos? Porque no están perdiendo, no están cediendo, se están compartiendo. Están compartiendo, bueno, podría ser. Pero hay una forma más fácil de hacerlo. ¿Por la diferencia de qué? De electronegatividad. Acuérdense que hay un concepto que se denomina la ¿qué? Electronegatividad. O la electronegatividad. ¿Cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? A ver, ayúdenme a buscarlo en la tabla periódica. Más uno. 2,20, profe. Más uno sería el estado de oxidación. Ahí en la tabla periódica, 2.20. 2,20. 2.20. En la tabla periódica hay una cosa que dice electronegatividad 2.20. ¿Y el oxígeno qué electronegatividad tiene? 3.44. 3,44. 3.44. O sea que la diferencia de electronegatividad entre el uno y otro, ¿cuánto será? El delta de electronegatividad. 1.24. Entonces, la diferencia de electronegatividad sería 3,44. 3,44 menos 2,20. 1,24. La diferencia de electronegatividad es 1.24. Y yo les decía, ¿qué pasa si la electronegatividad va de 0 a 0.3? Y si la electronegatividad va de 0.3 a 1.1, creo que era, y de 1.1 superior, ¿qué era? O Polar, no 1.4. polar. Ujú. Bueno, ¿y cómo era el tema ahí? ¿Se acuerdan de esto? O nosotros somos como Homero, que nos entra el conocimiento por un lado y luego va saliendo después que va entrando otro nuevo. No, mentiras. ¿Cómo sería eso en ese sentido? ¿Cómo era la tablita? A ver, búsquenla ahí, en sus apuntes o en Google, no sé. A ver, para acordarnos, para refrescar la memoria. Profe, sería enlace covalente polar. Enlace covalente polar, dicen por acá. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, nace covalente polar. Enlace covalente polar, ¿se acuerdan? Entonces los rangos eran, si la diferencia de electronegatividad va desde 0, voy a hablar de los rangos, desde 0.0 hasta 0.3, ¿era covalente qué? No No polar. polar. Si va desde 0.3 a 1.7, ¿era covalente? Polar. Polar. Y si es superior a 1.7, ¿es un enlace qué? Iónico. Si es superior a 1.7, es un enlace iónico. ¿Cuántos enlaces tengo aquí? ¿Cuántos enlaces tengo acá? 2. 2. 2. Entonces tengo un enlace y tengo dos enlaces. Esto, primer enlace y segundo enlace. Muy bien. ¿Qué más tengo yo? Digo lo siguiente. Entonces, es un enlace covalente polar, pero el oxígeno tiene electrones. Entonces, volvamos otra vez aquí. ¿Se acuerdan de cómo estaban constituidos los átomos? Moléculas. Los átomos están constituidos por un núcleo y unos ¿qué? Orbitales. Unos orbitales. En el núcleo, ¿qué tenemos? Protones y neutrones.
y neutrones. Y aquí tenemos unos electrones. ¿Listo? Tenemos eso aquí. Protones y neutrones. Entonces, básicamente tenemos eso en ese sentido. ¿Listo? Profe, casi no te escucho. Sí, ya, tranquila. Silencia el micrófono, pa. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a silenciar. Ya lo voy a silenciar aquí, tranquilo, ya. Listo. Bueno, ya. Listo, ya. Otra vez. No importa. Son temas de la vida diaria. ¿Qué se le puede hacer con esta virtualidad? Además es viernes. Y además es viernes para algunos, ¿no? Pero hay una frase. Bueno, aquí me voy a detener un tema, ¿no? A mí me apasiona el tema de la historia de las ciencias. Voy a detenerme un poquitico, historia de las ciencias. Una vez, ustedes saben que básicamente, pues, en la antigua Grecia aparecen diferentes islas que colindan a Grecia, como son la isla de Ptolomeo, la isla de Samo, la isla de Siracusa, bueno, varias islas. Y entre esas, pues básicamente aparece un, ¿qué? Un personaje de la historia que, pues, que después inclusive pues, lo tocaremos cuando veamos el tema de orbitales, el señor Euclides. ¿Por qué es famoso el señor Euclides? Euclides, pues básicamente es famoso porque es, es uno de los padres de la geometría. ¿Sí? Escribe una enciclopedia de 13 tomos acerca de la geometría. Y entonces básicamente empieza a correr el rumor porque gracias a esa geometría es utilizada para construir, por ejemplo, el castillo no, sino el Coliseo de Tánatos y otras cosas que él hace cálculos geométricos en sus estructuras. Para su época había un rey que se llamaba Ptolomeo, un emperador, en realidad era un emperador, y Ptolomeo le dice a Euclides, es que usted explica muchas cosas y no me explica rápidamente lo que yo quiero aprender. Yo quiero que usted me enseñe un atajo para aprender geometría. Euclides se queda pensando un buen rato y le contesta lo siguiente al emperador. A veces, para aprender cosas, debemos dedicarle el tiempo y el esfuerzo para poder comprender las leyes de la naturaleza. Es una frase muy bonita que está descrita como una cuota, un enunciado que hace Euclides en su libro, y es un postulado que es muy válido a hoy en día, ¿sí? Hoy en día como que nos aburrimos muy rápido, nos desconectamos muy rápido y como que todo lo queremos fácil, ¿sí? Que tomar esos atajos que decía el rey Ptolomeo a Euclides, ¿cierto? Y Euclides en su sabia conciencia, porque él le tomó casi 12 años, él estuvo en la época de Bizancio y Ptolomeo, le costó 12 años escribir alrededor de 13 enunciados, de los cuales aparecen 5 postulados, los 5 postulados de la geometría. Un punto a otro punto genera una línea, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, Euclides le contesta, en ciencias, ¿sí? Y sobre todo en sus aplicaciones no hay atajos, hay que dedicarle largas horas a estudiar, ¿sí? Y a veces de pronto eso pasa y eso no se ha entendido hoy en día con todo ese tema y más ahorita en el tema de la virtualidad. Yo también trabajo para hacer un estudio de las Naciones Unidas y hemos encontrado que hoy en día todo el mundo quiere rápido el conocimiento, quiere, de la forma más rápida obtener el conocimiento. Y claramente hay conocimiento útil y conocimiento inútil. Pero lo que no hemos comprendido, y es que, y sí lo sabemos de hace mucho tiempo, es que a veces para entender las cosas tenemos que dedicarle tiempo, ¿sí? El tiempo es muy importante y el tiempo no vuelve. El tiempo a veces es desperdiciado. En menos de nada, muchachos, ustedes se acordarán, ya sonando a esos profesores viejitos y mamones, que en menos de nada ustedes ya tendrán 40, 50, 60 años y se preguntarán, ¿yo qué hice con mi tiempo? ¿Sí? Y lastimosamente después que queremos que la vida tenga más tiempo.
Aprovechen los pocos minutos, dedíquenle a aprender cosas, a entender cosas, ¿sí? Y sobre todo, mentalícese, porque a veces la desmotivación es lo más complicado. Yo les decía a comienzo de las reglas del juego en el curso era que, que a veces la desmotivación nos conlleva a la pereza y la pereza nos lleva pues a otras realidades. Bueno, eso en ese sentido. Entonces, aquí punto aparte. Euclides también tuvo que ver con el tema de los desarrollos de los modelos, ¿no? Aparece un señor que se llama Alhazen en el primer, se puede decir que es el primer matemático científico que conlleva hablar de la geometría de los átomos. Bueno, eso es otra cosa que hablaremos después. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque básicamente los electrones pues son los responsables de aportar la carga. Los electrones son los responsables de aportar la carga, en cierto sentido. La carga, básicamente. Y esa carga la estudia un señor Faraday. Y se la carga de un electrón, de un solo electrón aporta una carga de ¿cuánto? De 1.6 por 10 a la menos 19 columbios. ¿Sí? Un solo electrón aporta esa carga. O sea que dos electrones aportarán 3.2, 3 electrones y así sucesivamente, ¿cierto? Cada electrón aporta una carga. Y esa carga es negativa. Esa carga es negativa. ¿Sí? Si nosotros nos volvemos al escenario anterior, nos vamos a dar cuenta que aquí le quedan a este oxígeno 4 electrones libres. Eso quiere decir que es muy probable que la carga que esté aportando, si uno aporta, si uno solo aporta, si un solo electrón aporta menos 1.6 por 10 a la que, a la menos 19 columbios, ¿cuánto aportarán 4? Ah, bueno, entonces 4, ¿cuánto aportarán? Aquí rápidamente. Saquemos calculadora y sería 1.6 por 4. A ver. 1.6 por 4. 6 menos 6, entonces 4 electrones aportan una carga de menos 6.4 por 10 a la menos 19 columbios. ¿Listo? Eso quiere decir que esta zona tiene una carga total de menos 6 por 10 a la menos 19 columbios. O sea, estoy hablando de que esta carga tiene una carga ligeramente, ¿qué? Negativa. ¿Listo? Una carga ligeramente, ¿qué cosa? Negativa. Una carga negativa. Y una carga negativa. El oxígeno tiene una carga ligeramente negativa. Hagámoslo con otro color para que no se confunda con el rojo que hay ahí. Tiene una carga ligeramente negativa. Ahora, estos extremos que están acá han perdido un electrón. Al perder un electrón, eso quiere decir que cuando pierden un electrón van a ganar una carga positiva y es proporcional a, a la carga de un electrón, pero en forma ¿qué? Positiva. Eso quiere decir que este va a tener una carga ligeramente positiva. ¿Cuánto es la carga que va a tener este extremo? Bueno, calculémosla, pues básicamente no será negativa, sino positiva porque ha perdido esa carga, será más 1.6 por 10 a la menos 19 columbios, ¿sí? Cuando yo tengo un material que pierde un electrón, pues básicamente este electrón pues deja un vacío de ese electrón. Eso quiere decir que queda con una carga ¿qué? Positiva, y eso es lo que ocurre aquí en este sentido también. Este electrón tiende a irse más hacia el extremo de acá y eso tiende a irse más hacia el extremo de acá. Por ende, esto se descubre en cierta manera, ¿cierto? Y genera una breve carga o una pequeña carga o una carga muy diminuta en cada extremo de más o menos
1.6 por 10 a la menos 19 por 10 a la menos 19 columbios. ¿Listo? Eso es lo que tenemos como tal en ese sentido. Entonces, bueno, eso quiere decir que vamos a tener unos extremos de carga positiva y un centro que va a estar cargado de forma negativa. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas dos cosas como tal. El agua es una molécula que tiene dos extremos de carga positiva y un extremo de carga ¿qué? Negativa. O sea que si yo hiciera esto, vamos allá al contrario, hay que colocarse varias moléculas del agua. ¿Sí? De alguna manera pudiera escalar un poco lo que está pasando con estas moléculas del agua, ¿cierto? Aquí tengo varias moléculas del agua allí, ¿cierto? Que han sido escaladas. Luego hablaremos de cuántas moléculas del agua tengo. Entonces, voy a encontrar que estas tienen cierta carga negativa en el centro, ¿cierto? En su centro tiene una carga negativa. Eso es lo que se llama en física un dipolo, pero pues no vamos a explicar un dipolo en este sentido todavía. Entonces tenemos esto y esto genera una carga neta positiva en cada extremo. Aunque no se ha separado la molécula, pues tiene eso allí. Y gracias a eso, pues se generan los famosos puentes de ¿qué? De hidrógeno, puentes de Van der Waals, porque una carga positiva tiende a atraer a una carga negativa. ¿Listo? Eso lo estudia, por ejemplo, el señor Faraday y el señor Coulomb, cuando hace su hipótesis de que las fuerzas de atracción, las fuerzas eléctricas, es igual a una constante por la carga de una partícula Q1 por la carga de una partícula Q2 por la distancia que lo separa al cuadrado. ¿Listo? Fuerzas eléctricas, y aquí pues estamos viendo esas fuerzas eléctricas. La fuerza que se está ejerciendo aquí es una fuerza de atracción. ¿Listo? Es una fuerza de atracción. Si un momento a otro llegase, por ejemplo, el cloruro de sodio, si un momento a otro llegase el cloruro de sodio, pues básicamente, ¿qué va a ocurrir? Pues que este va a intentar separarse, de este de acá, ¿sí? Y cuando intenta separarse, entonces va a haber una disociación. ¿Va a haber una qué? Una disociación en el agua. Donde en esa disociación voy a tener que el sodio, ¿cierto? El sodio va a intentar buscar en la molécula del agua, pues aquellos extremos que son, perdón, el centro donde es negativo, porque él se va a convertir en un ion, en un catión, mientras que el cloro va a buscar en cierta medida, o hagámoslo aquí, coloquémoslo por acá, y veamos cómo se va a comportar cada uno. Entonces, sodio, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser entonces el comportamiento de esto? El cloro se va a ver atraído, ¿por qué? Por uno de sus extremos del hidrógeno, ¿cierto? Tiene una carga positiva. Tiene una carga positiva. Positiva, positiva, positiva. Mientras que este sodio tiende a ¿qué? A atraerse ese catión, porque es un catión en el agua. Cuando entra en el agua es el responsable de jalar para un lado y jalar para el otro, para intentar romper esa molécula en dos. ¿Listo? Entonces hay un proceso de disociación en el agua. Cuando eso ocurre, entonces vamos a tener que estas sales se disocian en el agua. Eso por un lado. Y ese proceso, entonces, cuando estoy viendo allí, esas sales empiezan a disociarse, entonces uno ve que, por ejemplo, los granulitos de sal son de color, pues la sal de la cocina, son de color como medio blancuzco, ¿cierto? Cuando ingresan entonces en el agua,
donde ingresan entonces en el agua, ¿qué va a ocurrir con esos iones? Pues ahí veces genera procesos de disociación de las sales. Por aquí tenemos el catión sodio o catión sódico y el catión y el anión cloruro. ¿Listo? Se me forma el catión y el anión. Estos que están acá, pregunta, ¿van a tener las mismas propiedades físicas y químicas? Vamos a hablar de las propiedades. Las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Entonces hay que hablar de qué es una propiedad. Si una propiedad viene del griego propios, o sea, básicamente es que es propio, propios. Y cuando me refiero a propio es que, y cuando yo digo este carro es propio mío o esa bicicleta es propia mía, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de que es propio? Que es ¿Dueño? el único. Ujú. Es el único, ¿cierto? Es el único, es único de eso como tal, ¿cierto? Es decir, que solamente esta sal tiene esas características, que es propio de esto y que ninguna otra sal tiene eso mismo como tal, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué propiedad tendremos nosotros como humanos? Todos tenemos nariz, todos tenemos boca, todos tenemos ojos, todos tenemos un cerebro. ¿Qué es lo único que nos hace distintos de otro ser humano? ¿Qué La es eso propio? conciencia. La ¿El ADN? conciencia, bueno, el ADN podría ser. ¿Qué más? ¿Qué es una propiedad única que tenemos nosotros y que Las no huellas las huellas dactilares, digitales. ¿cierto? Sí, las huellas dactilares. Eso es una propiedad, ¿sí? Esa es una propiedad, es algo que es único, que me distingue a mí y que ningún otro lo tiene. Esas son las famosas propiedades, ¿cierto? Las propiedades son aquellos que me caracterizan a mí y que me hacen a mí y que si yo estoy en cualquier lugar del mundo, digo, eso es tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo podría yo decir que esto es sal de cocina? Porque a la hora de analizarlo, volvemos otra vez al tema del análisis químico. Ya empezamos a hablar de análisis químico al fin, después de tanto tiempo. En el análisis químico, ¿qué es lo que estudio yo entonces? ¿Unas qué? Unas propiedades, ¿sí? Que son únicas de eso. Por ejemplo, digamos que yo soy el analista mm, analista químico en la medicina legal, ¿cierto? Soy un analista químico en medicina legal. Y entonces me llega una muestra y yo quiero saber si esa persona eh, es positivo para clorhidrato de cocaína, por ejemplo. O lo que hacen en los aeropuertos. ¿Ustedes no han visto la alerta aeropuerto? Sí, profe. Bueno, entonces el clorhidrato de cocaína, que es la base de la coca, tiene una característica y es que con ciertas quelantes tiende a volverse azul. Y eso es característico de eso, es una propiedad que tiene esa sustancia y ninguna más la tiene, ¿sí? Es decir, que si yo le aplico ese agente quelante a ese clorhidrato de cocaína y torna para azul, ¿qué puedo decir yo? Positiva para cocaína. Positivo para la cocaína. Positivo para cocaína. Se han visto alerta aeropuerto, muy bien. Entonces, y por ejemplo, si en esa bolsa llevara harina de pan o por ejemplo bicarbonato para, ¿sí, no? Entonces uno dice, no, es que yo llevo bicarbonato de sodio porque es que voy para un viaje largo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No, no señor. Es que esa sustancia es única y tiene una propiedad que lo distingue de las otras sustancias, ¿cierto? Si fuera bicarbonato, si fuera otra cosa, no se comportaría así. Entonces, hay unas propiedades que son únicas, ¿sí? Y que yo con esas propiedades puedo asegurar que eso que estoy diciendo sí es. ¿Listo? Dentro de esas propiedades, entonces vamos a hablar de propiedades ¿qué?
físicas y propiedades químicas de las sustancias. ¿Listo? Entonces voy a hablar de que los compuestos, los elementos o las sustancias, sin entrar en tanto detalle de que es una sustancia pura y demás, tenemos que hablar de concentración. Esas sustancias físicas, químicas y demás, pues tienen que ver con que es único, así como nuestra huella dactilar es único. ¿Cuáles son las propiedades físicas de las sustancias químicas? A ver, ayúdenme Profe, ustedes, ¿sí? yo en el colegio me acuerdo que decían que las físicas son reversibles y las químicas no. Mm, podría ser, sí, sí. Pues la física sería como el color, sabor. Vamos a verlo. ¿Y dónde encontramos nosotros las propiedades físicas? En- Por ejemplo, dígame en un compuesto. Ahí de los que han trabajado en industria, dígame en un compuesto. El cloruro de magnesio, profe. Cloruro de magnesio. ¿Dónde investigo? Venga, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a presentar todo mi escritorio. Ah, bueno, por aquí David me estaba preguntando, no me fijé. K es carga, no, K no es carga. K es una constante que es básicamente 1 sobre la permitividad de la carga en el espacio. ¿Sí? Entonces la permitividad de la carga en el espacio es una constante, no es lo mismo dos cargas que están en el vacío que dos cargas que están en agua, dos cargas que están en un sólido. Entonces K es una constante que determina el señor Coulomb y ¿quién la estudia? Como si esas dos cargas estuvieran en el vacío. K es una constante que es 9.9 por 10 a la 9. Bueno, eso es una como tal. ¿Listo? Entonces, básicamente, después hablaremos de las cargas cuando estemos hablando de la marcha de cationes, básicamente, o cuando estemos hablando ya de cómo funciona un electrodo, por ejemplo, en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos eso como tal. Cloruro de magnesio. ¿Cómo busco yo cloruro de magnesio para saber sus propiedades físicas y químicas en Internet? Entonces, por ejemplo, yo digo, oiga, es que me dijeron que el dióxido de cloro curaba el COVID. Un señor por allá, Cristian, yo no sé cómo es que se llama, el de dióxido de cloro, dijo que curaba el COVID. Entonces, por ahí dijeron que el cloro. ¿Dónde busco yo en Internet la ficha técnica del cloruro de magnesio? ¿Dónde la podría buscar yo? ¿O cómo hago para buscarla? Ajá, entonces yo voy a buscar, vamos a hacer este ejercicio. Entonces digo, bueno, cloruro de magnesio. Entonces en Google voy a colocar cloruro de magnesio. Veamos a ver qué nos aparece. Por aquí nos aparece fórmula, masa molar, denominación, es soluble en agua, tipo de enlace, hay un capítulo que dice propiedades, vea. Entonces, propiedades que no sé qué. ¿Listo? Pero esto es tomado de Wikipedia. ¿Será que a nivel mundial, dice fuente Wikipedia, a nivel mundial, en química, uno busca las sustancias en Wikipedia o dónde las buscará, muchachos? En la tabla periódica. En la tabla periódica, listo. ¿En dónde aparece el cloruro de magnesio en la tabla periódica? Mentiras, ya no. Profe, estamos viendo lo de las hojas de seguridad, ¿podría verse por ahí? Las hojas de seguridad, muy bien. ¿Con quién lo estaban viendo? ¿Con la profe? Técnica también se puede, ¿no? ¿Por dónde? Una ficha técnica también se podría. Claro, una hoja de seguridad. Uno coloca, por ejemplo, uno hace un enlace a... ¿Cómo busco las fichas de seguridad? ¿Sí? MSD. Fabricante, ¿no, profe? Dado M- el fabricante tiene que ofrecer, digamos, la ficha de la hoja de seguridad del reactivo que esté vendiendo, entonces, pues yo me imagino que él podría suministrar esa información. Listo, esa también es muy válida. Siempre que le vendan a uno un reactivo o una sustancia química, el fabricante está obligado a entregarme una ficha técnica.
¿sí? O sea, una ficha de seguridad o una hoja de seguridad. ¿Listo? En este caso, si yo no lo tengo, si no tengo el producto a la mano y no lo he comprado, como en este caso, ¿sí? Porque en este caso no lo tengo, ¿dónde podría yo buscarme una ficha de seguridad? Pues en internet aparecen muchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo coloqué aquí cloruro de magnesio MCDS y ya ahí me aparecen muchas fichas de seguridad. Vamos a ver, por ejemplo, esta de acá. ¿Cierto? Entonces, esto pues no me voy a meter tanto en eso porque si lo están viendo con la profe, pues Jacqueline, no me voy a meter mucho en ese tema. Pero allí, en esas fichas de seguridad, ¿listo? Uno maneja diferentes sistemas de información de almacenamiento y de manejo de las sustancias químicas. Uno, por ejemplo, puede manejar el sistema HMIS, el sistema NFPA y actualmente se maneja el sistema globalmente ¿qué? Armonizado. ¿Listo? Bajo esos códigos, básicamente uno puede encontrar las sustancias. Bajo el código CASH, ¿cierto? Vamos a ver si, por qué no me abrió la hoja. Bueno, hagamos esta de acá. Se bloqueó. Vamos a esta de Merck, a ver si esta me abre. Este sí me abrió. Y entonces uno ahí en la ficha de seguridad va a encontrar varias. ¿Cuántas secciones tiene una ficha de seguridad? Creo que son 16, profe. 16. 16, bueno, es ya. Y por acá nos dice entonces la referencia en el REACH. El REACH es el sistema a nivel europeo donde clasifican las sustancias químicas. El CASH es otro sistema también bajo la Unión Europea que clasifica las sustancias. Bueno, aquí dice el proveedor. Y por ejemplo, acá nos dice la composición, el peso molecular, etcétera, etcétera, ¿cierto? Manipulación y almacenamiento, ¿cierto? Y por aquí nos aparece un capítulo, sección 9. ¿Propiedades qué? Físicas y químicas. Propiedades físicas y químicas. Entonces, básicamente, vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente. El aspecto, el olor, el umbral, el pH, el punto de fusión, punto de congelación, punto de inflamación, tasa de evaporación, inflamabilidad, presión de vapor, densidad de vapor, ¿cierto? Todas estas son entonces básicamente propiedades físicas y químicas. La pregunta era la siguiente. ¿Cuáles de aquí no en la sección 9 no me dice cuáles son físicas y cuáles son químicas? ¿O sí me está diciendo eso? No. Densidad, solubilidad, temperatura, inflamación, viscosidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, varias propiedades físicas y químicas. Hay una cosa que lo acaban de decir por acá, y es que las propiedades físicas, pues precisamente tienen que ver con qué, con lo físico, con lo que yo puedo, ¿qué? Lo aspecto. Bien. Con lo físico, con Que el yo puedo aspecto. ver. Sí, que usted puede ver. Las propiedades químicas tienen que ver con lo que básicamente está al interior de la materia, es decir, con sus propiedades que tienen que ver a nivel atómico, o con su nivel molecular. ¿Listo? Y a veces esto también lo clasifican como propiedades intensivas y propiedades extensivas de la materia, ¿no? Entonces van a encontrar ustedes también en algunos libros, muchachos, que estas propiedades se clasifican como propiedades ¿qué? Intensivas y propiedades ¿qué? Extensivas de la materia. A ver, preguntémosle, por ejemplo, a alguien, a ver, preguntémosle a alguien que quiera participar. ¿Qué diferencia hay entre una propiedad intensiva y una propiedad extensiva de la materia? En la UPAC también yo puedo encontrar algunas fichas técnicas de reactivos. Entonces, la diferencia entre una y otra es que en las propiedades intensivas, ¿cierto? Son las que dependen de la materia, las propiedades extensivas son las que no dependen de la materia. Eso es básicamente
pues es una clasificación también. Si la unidad que quiero medir depende de la masa, pues es una propiedad que es intensiva. Si no depende de la masa, es una propiedad extensiva. Bueno, vamos a ver eso como tal más adelante. O de pronto lo van a ver más con la profe Jacqueline. Entonces, en estos análisis químicos, yo me baso en unas propiedades. Esas propiedades pueden ser físicas o unas propiedades ¿qué? Químicas. ¿Listo? Entonces, el agua tiene una de sus propiedades, es que tiene un punto de fusión y un punto de ebullición característico, por ejemplo. ¿Cierto? Nosotros todos sabemos que el agua, por ejemplo, bueno, eso es a nivel del mar, pero sabemos que a 0 grados se congela y aquí a 100 grados, ¿qué? Se convierte en vapor de agua. Pero yo el vapor de agua puedo volver a pasarlo a líquido y líquido a sólido, por ejemplo. Entonces quiere decir que ese punto, eso es una propiedad ¿qué? Física. Mientras que propiedades químicas, pues existen otras, ¿cierto? Que tienen que ver más con lo que está sucediendo a nivel atómico y molecular. Por ejemplo, una propiedad química es el pH. Una propiedad química es el pH. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. O sea que el punto de ebullición es químico o físico. El punto de ebullición es una propiedad física. ¿Listo? El punto de fusión, aunque no lo he explicado todavía, pero vamos a verlo porque tenemos que ver también parte de esto. Voy a ir a la siguiente diapositiva. Profe, una pregunta. Señor. ¿Y la viscosidad? La viscosidad es una propiedad física. Ok. Pero entonces todo, o sea, todo lo que se puede manejar a través del tacto, olfacto, gusto, eso es físico, ¿no? Vamos a verlo en la siguiente forma para poder entenderlo un poquito más. Propiedades físicas y propiedades químicas, ¿listo? Es lo que vamos a ver en esto. Y para seguir abondando el tema de las sales, ¿no? Porque pues la idea es que la química es integral, ¿no? Con la química yo puedo pues expresar varias cosas al tiempo. Y entonces básicamente estoy hablando de que las sales, o en últimas todos los compuestos que hemos visto, ¿no? Todos los compuestos que hemos visto hasta el momento, hemos visto por ejemplo los metales. Metales. Hemos visto también los ¿qué? Los no metales. Los no metales. Hemos visto también qué cosa. Los óxidos. Hemos visto también los ácidos. Hemos visto también los hidróxidos o bases. Profe, ¿y los cationes y aniones también? También. Hidróxidos y bases y las sales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que estaban diciendo, cationes y aniones, a esto es lo que yo aquí me quiero referir. Vamos a ir acá. Entonces, yo les decía, por ejemplo, si yo tengo una sal, como el cloruro de sodio, que es sólido, su característica es que es sólido al inicio, ¿no? Es sólido. Entonces, básicamente, este se transforma en contacto con el agua, se transforma en contacto con el agua. ¿En qué se transforma? En el cation sodio más el cation cloruro.
¿Listo? Entonces, en química, muchachos, en química, Profe, una pregunta. señora, O sea, tan pronto la sal toca el agua, ¿se convierte en iones? sí, aquí lo coloqué mal. Esto es acuoso. Esto es acuoso. Acuoso. Apenas la sal toca el agua se convierte en acuoso. Sino que iba a explicar otra cosa para ir adentrándonos también en esto. En química, si se dan cuenta, en química utilizamos mucho la flechita, ¿cierto? En química utilizamos mucho la flechita, la flecha. ¿Y la flecha para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve representar la flecha? ¿Por qué utilizamos la flecha? Porque la flecha nos sirve para decir que algo estaba al inicio, que por ejemplo tenía A más B, y al final voy a tener ¿qué cosa? C más D. Me está diciendo que esto es lo que tengo, ¿qué cosa? Al inicio, me está describiendo una situación inicial, y me está describiendo ¿qué cosa? Una situación final. Pero vean que en química nosotros nunca describimos el camino, lo que está sucediendo en el camino, ¿no? Este es el camino. Como que hay un... O sea, como que esto estaba hacia el inicio y luego terminó hacia el final. Y entonces básicamente por eso es que en química nosotros estudiamos las transformaciones. ¿Cómo se qué? Transforman las cosas. ¿Cómo se transforman las cosas? ¿Cierto? Y entonces básicamente tenemos eso. A veces, hay veces que también podemos hacer la flechita al revés. Hay veces que también podemos hacer la flechita al revés. Y si hacemos la flechita al revés, ¿qué indicaría eso? Que está en equilibrio, profe. ¿Que quiere pasar la fórmula final a la inicial? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir lo siguiente. Me pusiste a pensar en el equilibrio. Sí, también yo podría decir que está en el equilibrio. Está bien, podríamos decir que está en el equilibrio. O que también es un proceso reversible. Entonces, cuando yo digo que está ocurriendo eso, es que en un tiempo determinado, tanto A como B se está convirtiendo en C y D, pero a su vez también C y D se están convirtiendo en A y B, ¿cierto? O sea, estamos hablando, si mirar desde el punto de vista del equilibrio químico, están sucediendo las dos cosas al tiempo, ¿sí? Como que hay un balance, A y B se está convirtiendo en C y D, pero a su vez C y D y C se están convirtiendo en ¿qué? En B y A. O sea que sí podríamos hablar de que hay un equilibrio químico, pero además de eso podemos decir algo, que esto es ¿qué? Reversible. Podemos decir que esto es ¿qué? Decir que esto es reversible. En cierta medida puedo decir que esto es reversible. ¿Sí? Entonces, en química utilizamos mucho eso, las flechitas. ¿Qué otra cosa utilizamos mucho? Los subíndices. Utilizamos mucho los subíndices para decir, por ejemplo, cuando es sólido, utilizamos, por ejemplo, cuando es sólido utilizamos la S. Cuando es líquido utilizamos ¿qué cosa? La L, por ejemplo. Utilizamos también mucho lo que es, por ejemplo, cuando es gas, utilizamos la ¿qué? La G. Cuando está en agua, decimos que es acuoso, el solvente en el cual está es acuoso, etcétera, etcétera. También en la flecha intentamos colocar muchas cosas que están sucediendo, o sea, en la flecha a veces en el camino queremos describir muchas cosas también. Entonces decimos, por ejemplo, esto que se colocó en agua, ¿cierto? En química,
Y eso es el principio de un tema que se denomina las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas, a diferencia de las ecuaciones matemáticas, en las ecuaciones químicas nos valemos de esta flecha para decir que algo estaba al inicio y que eso estaba al final. No se puede confundir con esta otra. A más B es igual. A más B es igual a ¿qué? A C más D. Cuando estoy expresando esto, ¿será también una ecuación química? ¿Ustedes qué dicen? No, profe. Pues en teoría también podría ser, pero pues esto se utiliza más ¿en qué? ¿Matemática? En matemática. Matemáticas. Y esto se utiliza más en matemática, para expresar un modelo matemático, etcétera, etcétera. Sí, esto se utiliza más en matemática. Esto se utiliza más en matemática. Nosotros en nuestras ecuaciones químicas siempre vamos a tener una flechita. ¿Listo? Una flechita en ese sentido. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto y estoy hablando de propiedades químicas? Porque ocurre lo siguiente. Imagínense que yo con una vela, ¿sí? Hagámosla con rojo. Tengo una vela. Y la prendo como tal. ¿Listo? Cuando la coloque allí, entonces voy a colocar un papel. ¿Sí? Voy a colocar un papel. Voy a decir que el papel está hecho de celulosa. ¿Listo? ¿Y esto está hecho de qué? De parafina. Como subproducto, entonces yo digo lo siguiente. Cuando yo tengo la celulosa, ¿cierto? Que en última son moléculas de glucosa con uniones alfa 1, 6 beta, creo que son. Bueno, después hablaremos de esto en orgánica. Son uniones de glucosa. Pues básicamente ese papel, es decir, CX, HY o Z, en contacto con la llama, ¿sí? Me va a producir ¿qué cosa? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a quemar el papel? ¿Qué sale como tal? ¿Humo? Humo y cenizas. Humo, ¿cierto? Entonces un humito que, por ejemplo, es un gas. Es un gas, ¿cierto? El papel es que un sólido. Voy a decir que esto me está representando la celulosa. Porque pues son X, celulosa. Aquí está la celulosa, que está en forma ¿qué? Sólida. Y que a esto lo que hago es inyectarle energía. Entonces, bueno, entonces hago un delta de energía, un cambio de energía. Y cuando eso ocurre, lo que me sale a mí del subproceso es CO2 en forma de gas más agua en proceso de gas. Inclusive también podría tener monóxido de carbono, más monóxido de carbono en forma de gas. ¿Listo? O sea que esa celulosa pues se ha quemado y se ha convertido en eso. Entonces básicamente tenemos que esto es lo que estaba al inicio. Eso es lo que estaba al inicio. Y esto es lo que ocurrió después, ¿qué? Al final. Final. La pregunta es la siguiente. Yo puedo de alguna manera otra vez coger el CO2, el agua y el monóxido de carbono y volver a obtenerlo, el papel como estaba. No, profe.
No, profe. O sea, ¿qué ocurrió ahí en ese sentido? Claro, hoy en día sí hay formas de capturar el CO2 y obtener los otros subproductos, pero no estamos hablando de que posiblemente en un proceso convencional sencillo yo pueda coger estos gases que se formaron y otra vez obtener el papel, ¿cierto? Vean que en una ecuación química tampoco hablo del tiempo, o sea, no hablo de lo que está sucediendo en el camino, no hablo del tiempo, de cuánto tiempo duró quemándose, no hablo de cómo era la vela, qué color tenía la vela, no, eso no nada nos importa lo que pasó en el camino, nos importa de lo que pasó al inicio y lo que pasó al final. Cuando eso ocurre, la celulosa tiene unas propiedades distintas a sus productos, ¿no? Entonces, básicamente digo, las propiedades iniciales son distintas a los ¿qué? Las propiedades finales. Propiedades finales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre en este sentido. El papel es sólido, el papel es blanco, ¿cierto? El papel suena al tacto, mientras que el CO2, el agua y el monóxido de carbono son gases de diferentes colores, ya no son sólidos. Entonces, han cambiado sus propiedades. Las propiedades físicas y químicas son distintas. Cada compuesto tiene una propiedad física y química distinta. Lo mismo ocurre cuando yo tengo esta sal. ¿Listo? Vamos otra vez porque estaba explicando esto. Porque esta sal, al inicio, ¿qué color tiene? Pues es como blancuzca, es cristalina, es brillantosa, es sólida. Y cuando entran en el agua, yo sigo viendo los gránulos de sal dentro del agua. Algunas veces sí. Por un instante, pero luego se disuelven. Tendría que aplicarle mucho sal y jugar con la solubilidad, ¿no? Para que pues de momento a otro, después de que le aplique harta sal, algunas se sature la solución, ya hablemos de soluciones saturadas, y caigan entonces por el principio de la solubilidad, caigan esos cristales que no se solubilizaron, pero tendría que aplicarle mucha sal, pero si yo aplico una cucharadita, pues yo veo que desaparecen. ¿Por qué? Porque los iones tienen otras propiedades, lo mismo que el cloruro tiene otras propiedades, es decir, esto es lo que estaba al inicio, y esto es lo que pasa ¿qué? Al final. En toda reacción química ocurre eso. Y eso depende de las propiedades que tenga la sustancia. Cuando yo hablo de esto, entonces, muchachos, en las ecuaciones químicas hablo de que al inicio tengo algo y al final tengo otra cosa. ¿Cómo se llaman a las cosas que están al inicio? Se denominan Reactivo reactivos. y productos. Y lo que obtengo al final son productos. De ahí su nombre de reactivos, ¿qué? Químicos. O sea, yo lo que compro son reactivos químicos. O sea, es lo que voy a poner a mezclar o a reaccionar para luego obtener un producto o una sustancia, ¿no? ¿Listo? Y en los productos yo podría otra vez inclusive volver a tener, ¿qué cosa? Reactivos, de alguna manera. Bien, entonces ya son las 9 y ¿qué? Y 40 casi. De tarea para el próximo... ¿El lunes nos volvemos a ver ya? No, todavía no. Todas siguen en clase de inglés, ¿cierto? Hasta el martes nos volveríamos a ver. Me van a estudiar cuáles son las propiedades físicas y cuáles son las propiedades químicas. ¿Listo? Igual pues yo les voy a decir en clase, pero la idea es que vamos a hablar de las propiedades físicas y las propiedades químicas para seguir hablando de las sales. Y ya entendiendo eso un poco, luego hablaremos del pH y la acidez. ¿Listo? El cálculo de pH y demás. Vamos a dejarlo hasta ahí para que ya puedan descansar. ¿Listo? Entonces, ¿dudas o preguntas? No, venga, me fijo en el chat si hay algo como tal. ¿Listo? ¿Listo? Carbonato de calcio, dice por ejemplo Diego. Entonces, bueno, claro, todas las sustancias en el mundo
cada día se están fabricando alrededor de 10.000 a 15.000 sustancias nuevas, ¿sí? O sea que si yo puedo saberme todas las propiedades físicas y químicas de algo, pues no, pues para eso existen pues unos libritos o las fichas técnicas del fabricante que me dicen las propiedades físicas y químicas, pero sí debo entender un poco qué es cada cosa de esas, porque luego vamos a entrar a hablar de operaciones unitarias, es decir, cómo puedo transformar yo la materia en el laboratorio, por procesos de cristalización, por procesos de filtración, por procesos de destilación, por procesos de rectificación, que en últimas, pues esos son los análisis que nos permiten a nosotros identificar algunas propiedades de las sustancias. Vamos a dejarlo hasta ahí, entonces, bueno, que pasen buena noche, muchachos, creo que no hay dudas o preguntas hasta el momento. Feliz noche, gracias, profe. Bueno. Gracias, Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Descanse. Bueno, hasta luego. Chao, profe, feliz noche. Bueno, hasta luego.